Hola, el día de hoy veremos ejemplos de teorema de Pitágoras a base de un enunciado y no una figura. Para esto debemos construir nuestro dibujo y luego nuestra representación como un triángulo rectángulo. El primer ejemplo nos dice, un árbol proyecta una sombra de 6 metros de longitud. Si el árbol mide 4.5 metros, ¿qué distancia hay entre la copa del árbol y el final de la sombra? Entonces dibujamos un árbol, dibujamos su sombra y a partir de aquí colocamos los datos que nos están dando. Nos dice que la sombra mide 6 metros y el árbol mide 4.5 metros de altura. Y nos piden la distancia desde la parte más alta del árbol hasta el final de su sombra. Si lo representamos como un triángulo rectángulo, lo obtenemos como se observa en la parte inferior. Nos falta la letra C en base a un teorema de Pitágoras. Recordemos que la vertical es A, la horizontal es B y la pendiente es C. Reemplazamos los valores: A 4.5, B 6, elevamos al cuadrado, es decir, multiplicamos por sí mismos. 4.5 por 4.5, 20.25 y 6 por 6, 36. Realizamos la suma, nos da un total de 56.25 y por último despejamos la potencia en forma de raíz y sacamos el resultado, que es 7.5 metros. Esta es la distancia desde la copa hasta el final de la sombra. Pasamos a nuestro segundo ejemplo. En este nos dice que un niño sostiene a una altura de 1.2 metros un cable de 15 metros con el que vuela una cometa. Si la cometa alcanza una altura de 10 metros con respecto al suelo, ¿cuál es la distancia horizontal con respecto al niño? Realizamos nuestro dibujo. Hay un niño. Este está volando una cometa. El cable con el que sostiene la cometa mide 15 metros. Aquí asumimos que el cable está tensado completamente. Por lo tanto tenemos una pendiente. La distancia a la que el niño la sostiene es 1.2 metros y la altura que alcanza el cometa son 10. Nos pregunta la distancia entre el cometa y el niño de manera horizontal, es decir, nos preguntan cuánto vale B. Pero debemos de hacer un énfasis aquí. Para encontrar el valor de A primero, no podemos usar el valor de 10 directamente, ya que la pendiente no llega al suelo. Por lo tanto, tenemos que encontrar la diferencia entre las alturas a partir de donde empieza la pendiente. En este caso, 10 menos 1.2. Con esto obtenemos que la altura de nuestro cateto vertical mide 8.8 metros. Ahora sí podemos usar el teorema de Pitágoras. Obtenemos que C al cuadrado, C lo conocemos, es 15. A también lo conocemos, 8.8. B es el valor que no conocemos, vamos a tener que hacer un despeje. Elevamos al cuadrado las potencias, 15 por 15, 8.8 por 8.8. Tenemos 225 y 77.44. Al siguiente paso realizamos el despeje. Recordemos que 77.44 es positivo, pasaría a negativo al otro lado de la ecuación. Lo que nos queda una resta. Hay que recordar que los lados rectos, es decir, el vertical y horizontal, siempre deben ser menores a la pendiente. Por lo tanto, el encontrar su incógnita siempre va a ser una resta. Realizamos esta resta, 147.56, y por último la raíz cuadrada, que es el despeje de la potencia, dándonos un valor de 12.1 metros. Por último, nos comenta que un barco se encuentra, tenemos un plano, un mapa, un barco se encuentra a 300 kilómetros al norte y 400 kilómetros al oeste, con respecto a una isla. Si el barco navegara en línea recta hasta la isla, ¿a qué distancia se encuentra? Aquí asumimos que tenemos una base plana, la parte curva de la Tierra pasa, no la consideramos, es como si estuviéramos viendo un mapa en 2D. Recordemos que el norte es hacia arriba, entonces el barco se encuentra a 300 kilómetros al norte, son lo que muestra la línea, 400 kilómetros al oeste, y por último
nos pide la distancia recta entre el barco y la isla, es decir, la pendiente. Lo representamos como un triángulo, aquí tenemos las distancias directamente, no tenemos que hacer una resta como en el ejemplo anterior. Y para ello utilizamos nuevamente el teorema de Pitágoras, nos falta de nuevo la letra C. Realizamos directamente la sustitución de los valores, A vale 300 y B vale 400. Recordemos que la vertical es A y la horizontal es B. Elevamos al cuadrado, 300 por 300 son 90.000 y 400 por 400 son 160.000. Realizamos la suma, nos da un total de 250.000. Realizamos la raíz cuadrada, lo que nos da un valor de 500, en este caso kilómetros, que es la medición con la que se toman estas medidas. Es el sistema de medición, ¿ok? Son kilómetros la representación. Espero que haya sido de ayuda estos ejemplos en los cuales se representan ya un uso de la vida cotidiana, tomando ciertas consideraciones, y a partir del enunciado en el cual tienen que usar un poco la imaginación y representarlo en un dibujo. Una vez que dominen el teorema de Pitágoras, eso pasaría a ser la parte más complicada, ya que a algunos no se les facilita el dibujo y la representación, por lo tanto pueden llegar a tener una medida colocada en una posición que no es, y obviamente toda la operación estaría incorrecta. Recuerden siempre practicar, la matemática es 90% práctica, 10% ingenio, es decir, talento. Entre más practiquen, mayor el dominio será. Nos vemos en otro video con el siguiente tema que sería volumen. Saludos, bye.